La biotransformación de los tóxicos es un proceso por el cual los organismos vivos intentan transformar los xenobióticos para hacerlos más fácilmente eliminables o para hacerlos menos nocivos, aunque en ocasiones el proceso hace aparecer o incrementar este efecto. En esencia, mediante reacciones químicas o bioquímicas, es decir, enzimáticas, el organismo busca cambiar las características que hacen que los tóxicos atraviesen las membranas y se retengan por otras que los hagan más fácilmente eliminables, sobre todo por la orina. Algunos pueden ser eliminados sin apenas transformaciones, mientras que otros necesitan pasar por varias fases, en lo que denominamos biotransformación, la cual puede consistir en una desintoxicación, pero también en una bioactivación o síntesis letal. Otros términos importantes son los de catabolismo, es decir, biotransformación de moléculas complejas a otras más simples, y anabolismo, es decir, el proceso contrario. Es pues importante en esta fase recordar que las enzimas tienen una serie de características como la de necesitar coenzimas y cofactores. Además, la actividad de las enzimas puede variar entre individuos, dando lugar a lo que se denomina polimorfismos enzimáticos, lo cual hace que la respuesta ante el mismo tóxico pueda variar según la persona. Y como era de esperar, el factor tiempo también ocupa un lugar importante, sobre todo en el caso de la biotransformación a compuestos más tóxicos. Los procesos que tienen lugar en esta fase los dividiremos en dos. En primer lugar, la fase 1 o presintética comprende aquellas transformaciones que aumentan la hidrosolubilidad del compuesto. Para ello, las sustancias son oxidadas, reducidas o hidrolizadas para ser transformadas en productos más hidrosolubles que las sustancias originales. Se introducen grupos o funciones de carácter polar, como OH, NH2 o COH, capacitando al compuesto para pasar a la fase siguiente. En ocasiones, estos metabolitos son más tóxicos que la molécula original. La fase 2 o fase sintética comprende las reacciones de conjugación de los metabolitos producidos en la fase 1 con reactivos endógenos, por ejemplo, ácido glucurónico, péptidos o sulfatos, para formar derivados estables e hidrosolubles que se puedan excretar rápidamente del organismo. En algunos casos, como en el de la acetilación de ciertas sulfamidas, el derivado es menos hidrosoluble y puede cristalizar en el riñón. Esta fase es necesaria para las sustancias poco polares. No todos los tóxicos siguen estas fases. Hay compuestos, los liposolubles poco biotransformables, que pueden quedar retenidos en los lípidos, pudiendo ser eliminados a través de la bilis y por la leche. Y las sustancias muy reactivas pueden permanecer unidas a moléculas orgánicas durante un tiempo variable. Finalmente, puede existir una fase 3, que no siempre ocurre, en la que los conjugados de la fase 2 se biotransforman de nuevo. El hígado es el principal órgano que participa en los procesos bioquímicos de transformación de tóxicos, aunque estas actividades pueden realizarse en muchos otros órganos. La mayoría de tóxicos son metabolizados por enzimas diferentes con poca especificidad, ya que actúan sobre muchas clases de xenobióticos. Además, esta actividad enzimática puede ser modificada por otras sustancias que se encuentran presentes en el medio o incluso por el propio sustrato, siendo pues un proceso complejo. Las reacciones incluidas en la fase 1 de la biotransformación consisten fundamentalmente, como ya hemos dicho, en reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis, catalizadas por diferentes enzimas que, aunque son más abundantes en el hígado, se hallan repartidas por todo el organismo. A nivel celular se encuentran principalmente en el citosol, en los microsomas, en los lisosomas y en las mitocondrias. Las enzimas involucradas son las deshidrogenasas, las oxidasas y las oxigenasas, tanto mono como dioxigenasas. Las monooxigenasas o hidroxilasas pueden ser microsómicas o no microsómicas, y en el primero de los casos también son conocidas como oxidasas de función mixta. Las monooxigenasas microsómicas se encuentran en el retículo endoplásmico liso, concretamente en los microsomas. Por otro lado,
Los constituyentes que rigen los procesos de oxidorreducción y que están en los microsomas son diversos y no solo se encuentran en el hígado, sino también en otros tejidos como el riñón, pulmón, corteza adrenal, mucosa intestinal, etc. De ellos, el más importante es el citocromo P450. Se trata de enzimas oxidasas formadas por proteínas con hierro ligado, las cuales están en los microsomas y en las mitocondrias, participando en los procesos de oxidorreducción de muchos xenobióticos. En realidad, se trata de una superfamilia de enzimas cuya síntesis está regida por decenas de familias de genes, más de 100, pudiendo actuar sobre diversos tóxicos, tanto destoxicando, como por ejemplo la cafeína y el etanol, como activando, como por ejemplo a las aflatoxinas y al benzopireno. Esta enzima constituye un claro ejemplo de polimorfismo enzimático. Las oxidorreductasas no microsómicas se hallan en las mitocondrias y en el citosol. Entre ellas destacan las alcohol deshidrogenasas, las aldehidooxidasas y las aminooxidasas. Cabe destacar que estas enzimas se encuentran repartidas por numerosos tejidos. Las reacciones de reducción son poco frecuentes. Se trata de reacciones catalizadas tanto por reductasas microsómicas y citosólicas como por las de las bacterias intestinales. Se reducen grupos azo, nitro, carbonilo, disulfuro, sulfóxido, quinona y elementos metálicos, como por ejemplo el cromo, pudiendo dar procesos de activación de tóxicos, compuestos muy reactivos y aparición de especies reactivas de oxígeno. Por su parte, las reacciones de hidrólisis son realizadas por hidrolasas o esterasas que se encuentran en microsomas y en citosol. Las podemos encontrar en sangre, hígado y tejido nervioso, en forma de colinesterasas, acetilcolinesterasas, carboxilesterasas, lipasas, etc. Las reacciones de conjugación, es decir, las de la fase 2, consisten en reacciones en las que grupos reactivo, como carboxilo, amino o epóxidos del xenobiótico o sus metabolitos, es decir, productos de la fase 1, se unen a sustancias endógenas, iones ácidos, para dar lugar a compuestos que puedan ser eliminados con mayor facilidad por el organismo, normalmente por la orina y por la bilis. Los iones son el sulfato, glucoronato, acetato y aminoácidos, y las enzimas que intervienen son transferasas, existiendo consumo de ATP al activarse uno de los reactivos. Los compuestos resultantes de la conjugación al glucurónico, sulfúrico y aminoácidos tienen un carácter ácido, por lo que son fácilmente eliminables por la orina, mientras que en la acetilación disminuye la solubilidad. Dentro de esta fase también se contemplan las metilaciones en átomos de oxígeno, nitrógeno y azufre del tóxico, así como aquellas reacciones en las que interviene el glutatión. Este tripéptido, gamma-L-glutamil-cisteinil-glicina, tiene una gran importancia toxicológica, ya que interviene en reacciones de oxidación y reducción, captando radicales libres y por tanto protegiendo estructuras biológicas en procesos oxidativos y peroxidativos, con la participación de dos enzimas glutatión peroxidasas, una de las cuales es selenio dependiente. La enzima glutatión reductasa interviene en la conversión del glutatión oxidado a glutatión reducido. Finalmente, el glutatión puede conjugarse con una gran cantidad de compuestos lipófilos capaces de producir necrosis tisular, interviniendo en ello las glutatión S-transferasas.